porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Proverbios. Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. No alteres para nada sus palabras, no sea que te reprenda y resultes mentiroso. Dos cosas te pido, Señor, antes de morir. No me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que en la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. No sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118, respondemos todos. Condúceme, Señor, por tus caminos. Condúceme, Señor, por tus caminos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Todos, condúceme, Señor, por tus caminos. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparto mi pie de toda senda mala para cumplir tus palabras. Todos, condúceme, Señor, por tu camino. Medito tus decretos y odio el camino de la mentira. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Todos, condúceme, Señor, por tu camino. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde los alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación contra ellos. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea el Espíritu de Dios quien nos ilumine en la meditación de su palabra. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerce su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos,
quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el padre Marcos Galvis desde aquí, desde Venezuela. Un cordial saludo para todos ustedes quienes escuchan a diario el mensaje de la palabra de Dios, quienes escuchan a diario el mensaje de la salvación. Desde aquí, mis queridos hermanos, quiero que empecemos a leer en este día, miércoles 26 de septiembre, la palabra de Dios. Te invito a abrir tu Biblia, Proverbios capítulo 30, versículos 5 al 9. Les recuerdo que el día de mañana es el gran día, día esperado por muchos hermanitos. Vamos a comenzar a leer la Biblia. Mañana, aquí, hora venezolana, 6 de la mañana, Dios mediante, empezaremos con la lectura de la palabra de Dios. Mañana, 6 de la mañana, hora de Venezuela. Busque en internet la hora de tu país para saber a qué hora comenzaremos con el estudio de la palabra de Dios. Comenzaremos a leer la Biblia todos juntos como hermanos, un capítulo al día. Vamos a empezar el día de mañana con San Marcos capítulo 1. Todo el capítulo 1. Están todos cordialmente invitados para comenzar la lectura de la palabra de Dios, todos en familia, todos como hermanos. Invite a tu padre, a tu madre, a tus hijos, reúnanse en familia y todos leeremos la palabra de Dios. Si alguien la quiere buscar, mañana después de las 6 de la mañana, hora venezolana, el programa se va a llamar La Biblia Hablada en Audio con el Padre Marcos Galvis. La Biblia Hablada con el Padre Marcos Galvis estará en YouTube disponible para todos nosotros. Dios mediante, mañana comenzaremos. Por ahora, te invito a abrir tu Biblia, Proverbios capítulo 30, versículo 5 al 9. Escuchen. Toda palabra de Dios es verdadera. ¿Oyeron? Toda palabra de Dios es verdadera. Por tanto, cuando una persona dice, no, Dios se equivocó, no, eso no es así, es porque está diciendo que Dios es mentiroso, la palabra es mentirosa. ¿Quiénes son las personas que tenemos? ¿Quiénes son los que tenemos palabras engañosas? Las personas, los seres humanos. Dios no tiene palabra engañosa. Su palabra es verdadera. Si usted y yo queremos andar en la verdad, te invito a leer la palabra de Dios. ¿Por qué hay mucha gente que anda en la mentira? ¿Por qué hay mucha gente que anda en falsedades? ¿Por qué hay mucha gente que anda en caminos que son incorrectos? ¿Por qué hay mucha gente que se ha desviado de la sana doctrina? ¿Por qué hay tanta gente que anda en vicio y en pecado? ¿Por qué no lee la Biblia? ¿Por qué no estudia la palabra de Dios? Sabiendo que la palabra de Dios es la verdad. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Sabiendo que en Jesús está la verdad, no lee la Biblia. ¿Qué es lo que hace la gente? Ver novelas, ver películas, ver televisión, ver videos. Cosas que son falsas, las hacen como si fueran realidades. Y no leemos la palabra de Dios. Por eso ustedes y yo vamos a tener, a partir de mañana, Dios mediante, la lectura de la palabra de Dios, el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Y vamos a tener la Biblia hablada con el Padre Marcos Galvis. Padre, yo quiero que todos los días me llegue la palabra de Dios a mi casa, a mi hogar. Quiero que todos los días me llegue la palabra de Dios. ¿Está bien? Suscríbete ahí en YouTube, suscríbete y dale a la campanita. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis y la palabra de Dios hablada son oportunidades que Dios nos regala, son regalos de Dios para que ustedes y yo escuchemos la Biblia, para que ustedes y yo oigamos la palabra de Dios, para que ustedes y yo andemos en la verdad. Toda palabra de Dios es verdadera. Escuchen, el Señor es un escudo para cuantos en Él confían. ¿Oyeron? El Señor es un escudo, un protector, un amparo, es el que lo defiende. ¿Para quién? Para los que en Él confían. ¿Y cómo podemos confiar en el Señor? A través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo se acrecenta nuestra fe? A través de la lectura de la palabra de Dios. Ustedes pueden ver que muchas personas
Cuando en el tiempo de Jesucristo, muchos de los que se acercaron entablaron una conversación, hablaron con Jesús, oyeron su palabra. Y en base a oír la palabra de Dios, en base a eso, acuérdense del centurión, por ejemplo. ¿Qué pasó? Mandó a unos criados. Había oído hablar de Jesús. Mandó a unos criados a decirle, mire, mi hijo, mi criado está enfermo, está que se muere, ven a sanarlo. Y Jesús se fue, y cuando ya iba llegando le dijo, mire, va y le dicen a Jesús que no venga. Y le mandaron a decir, mire, Señor, el centurión manda a decir que no vayas porque no es digno de que entres en su casa. Solo diga una palabra y ese criado se sanará por la palabra de Cristo. Escuchen. Y después de ahí Jesús se sorprendió porque el centurión le mandó a decir, yo soy subalterno y tengo soldados a mis órdenes. Le digo, no, ve y va, ven y viene. Yo tengo palabra, yo tengo fuerza en la voz. Tan solo di una palabra y mi criado se sanará. Y Jesús dijo, no he encontrado fe tan grande, vete. Ya ese criado está sano. Y estaba sano y se sanó. ¿Qué significa? Que cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que cuando nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras, que cuando nosotros saboreamos, deleitamos, leemos, analizamos, escuchamos la palabra de Dios, el Señor es nuestro escudo porque empezamos a confiar en Él. Empezamos a leer la Biblia con el Evangelio de San Marcos y vamos a pasar por el Nuevo Testamento y luego iremos al Antiguo Testamento y ustedes y yo veremos la acción de Dios en medio de la humanidad. Como un hombre llamado David, que era bajo de estatura, que era rubio, que era un pastor, pudo vencer a un gigante que se llamaba Goliat, porque creyó en Dios, porque creyó en su palabra, porque confió en él. Abraham pudo tener más descendencia cuando ya estaba viejito y era estéril. Dios lo liberó de este castigo, haciéndolo padre de muchas naciones. El pueblo de Israel creyó en la palabra de Dios, salió de la esclavitud de Egipto. Ustedes y yo haremos de Dios nuestro escudo cuando leamos la palabra de Dios, cuando escuchemos la palabra de Dios, cuando hagamos vida en nuestra vida el mensaje de Dios. Nosotros los seres humanos debemos aprender a escuchar la palabra de Dios y hacer de Dios nuestro escudo, nuestra fortaleza en medio de los problemas. Le digo, David, tú vienes en contra de mí con lanza y jabalina, yo voy en contra de ti en el nombre del Señor. Agarró una piedra, se la puso al gigante Goliat y lo tumbó al suelo, le quitó la cabeza y venció el pueblo de Israel. Ojalá y nosotros tengamos confianza. Te invito a leer el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 y siguiente, donde nos muestra qué es la fe. Por eso es que ustedes pueden ver que a diario nosotros publicamos el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, para que ustedes y yo tengamos la oportunidad de alimentarnos con la palabra de Dios. Ustedes la escuchan, yo la predico, yo la disfruto, yo la saboreo. A mí me encanta leer la palabra de Dios y con cariño hago que llegue hasta su casa, hasta su hogar. A pesar de que tengo una comunidad donde la predico, también quiero compartirla con ustedes. Pero no solamente compartirla con ustedes, sino con muchas personas. Y por eso hemos empezado el estudio de la Biblia que mañana daremos inicio. Yo hablando con Benjamín, mi hermano, le decía a Benjamín, bueno, vamos a darle un poquito más de la palabra de Dios a la gente. ¿Qué hacemos? Y empezamos a pensar, a analizar y a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Y de repente surgió la idea de leer la Biblia, todos, de leer la Biblia como comunidad. Y ahora, gracias a Dios, se ha puesto esta idea en pie. Y ahora la palabra de Dios va a ser leída, va a ser escuchada por ustedes y por muchas personas. La Biblia hablada con el Padre Marcos Galvis es para que usted se siente en familia, para que la compartan. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es el escudo, el Señor es un escudo para cuantos en Él confían. Y para confiar en el Señor debemos leer la palabra de Dios. Escuchen, no alteres para nada sus palabras, no sea que te reprendas y resultes mentiroso.
Esto es para usted, hermanito evangélico que me escucha, que está en nuestros canales de YouTube, canales católicos. Oiga, no alteres para nada la palabra de Dios. Muchas personas están alterando la palabra de Dios y están mintiendo. Esto es para usted, evangélico que me escucha, hermano de otra denominación religiosa, hermano protestante. Padre, ¿y usted por qué no dice protestante? Porque usted anda protestando en contra de todo lo que dice la Iglesia Católica. Para usted, hermanito protestante, es este pedacito de Proverbios capítulo 30, versículo 5 y siguiente. No alteres para nada la palabra de Dios, no sea que te reprenda y resulte mentiroso. Padre, ¿y usted por qué dice que los evangélicos alteran la palabra de Dios? Le coloco ejemplo. Por ejemplo, los hermanos protestantes dicen que María tuvo más hijos y aseguran que la Biblia dice que María tuvo más hijos. Y yo he leído la Biblia y yo nunca he encontrado que María tuvo más hijos. Están mintiendo, están engañando. Ayer hablábamos y decía que la Biblia habla de los hermanos de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6 dice que los hermanos de Jesús fueron más de 500 personas. Pero no significa que todos fueron hijos de María. Luego, ellos dicen que la Biblia dice no se confiese con un hombre pecador. Eso es mentira, eso es falso. No hay un capítulo en las Sagradas Escrituras que diga no te confieses con un hombre pecador. Eso es un engaño. Eso se llama alteración de la palabra de Dios. ¿Y sabe quiénes están alterando la palabra de Dios? Los pastores mentirosos que están engañando, que están mintiendo y la están alterando. Y la alteran y la gente le cree. Ahora, la gente dice, sí, la Biblia dice no se confiese con un hombre pecador. Mentira, eso no lo dice la Biblia. Juan capítulo 20, versículo 21 al 23 enseña que Jesús le dio poder a los hombres. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes, les habló a los apóstoles, les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Sí le dio poder a los hombres para perdonar pecados. Dicen los evangélicos, el rosario no es bíblico y no está en la Biblia. Se equivocan. Rosario sí está en la Biblia y sí es bíblico. Mateo capítulo 6, versículo, Lucas capítulo 11 nos enseña el Padre Nuestro, eso que rezamos en el Santo Rosario. Lucas capítulo 1, versículo 26, Lucas capítulo 1, versículo 42 nos enseña el Ave María, lo que nosotros decimos en el Santo Rosario. Y ellos se engañan diciendo que no está en la Biblia. Claro que sí está. Los hermanos evangélicos, ¿cómo alteran la palabra? Y dicen, a un niño no hay que confesarlo porque la Biblia prohíbe confesar a los niños. Mentira, engaño. Están alterando la palabra de Dios. No hay cita bíblica, oído, que diga, no bautices a tu niño. No la hay. No la hay. Pero para ellos sí. Y así, con esas mentiras, andan diciendo muchísimas cosas. Y dice la palabra de Dios, hermano protestante, no alteres. No cambies, no digas mentiras de la palabra de Dios, no sea que te reprenda y resulte mentiroso, no sea que te reprenda. Ustedes pueden ver ahorita en los debates que está haciendo el padre Luis Toro con los hermanos protestantes, cómo los deja bien mentirosos delante de un público. Ustedes miren los debates que está haciendo el padre Luis Toro. Busquen en el canal Debate Padre Luis Toro para que usted se dé cuenta cómo los hermanos protestantes están mintiendo, están alterando, están cambiando la palabra de Dios para engañar. Y eso no es culpa de ellos, eso es culpa de los pastores que han estudiado la Biblia como le parece y han aprendido de otros pastores. También aquí en Venezuela, quiero hacer un paréntesis, ustedes saben que aquí en Venezuela también quieren alterar la palabra de Dios, los gobernantes, sí. Los gobernantes quieren alterar la palabra de Dios. Y empezaron sacando, ahorita sacaron un bolívar que le colocaron el soberano. ¿Para qué? Para significar que uno que se murió, un difunto, era el soberano, el supremo. Para quitarle lugar a Dios. Eso se llama brujería, hechicería, magia. Y ahora están enseñando a los venezolanos que el soberano es el billete, más no Dios. Eso es mentira, es un engaño. Eso se llama alterar la palabra de Dios. El único soberano, el único supremo, el único Dios es el que está en el cielo, el que nosotros tenemos. Eso que están mostrando no es Dios. Y hasta en los billetes han puesto el soberano, el bolívar soberano, para alterar la palabra de Dios. Es un engaño del diablo. Dos cosas te pido, Señor.
antes de morir, no me las niegue. Dos cositas que el libro de los Proverbios nos enseña a pedirle a Dios. Escuchen, dos cosas. Oigan, líbrame de la falsedad y de la mentira. En primer lugar, esta persona, el sabio, escribe y dice, líbrame de la falsedad, de lo que es falso, de lo que es mentiroso. Los hermanos protestantes han engañado y han mentido. Los políticos han engañado y han mentido. Eso se llama falsedad. Eso se llama mentira. Y de ahí pide el salmista que lo libre el Señor. Líbrame de la falsedad y de la mentira. De la falsedad y la mentira significa también del pecado, de los vicios, de todo aquello que es engaño. Esto es lo que nosotros debemos pedir y buscar. No andar en la mentira de la secta protestante. No andar en la mentira del pecado. No andar en la mentira de los vicios. Líbrame de la falsedad y de la mentira. Escuchen, no me des pobreza ni riqueza. ¿Escucharon? El libro del Proverbios dice, no me des pobreza ni riqueza. Escuchen, dame solo lo necesario para vivir. Esto es lo que nos enseña el libro del Proverbio. Ustedes y yo estamos acostumbrados a vivir en riquezas, a vivir en todo lo que necesitamos. Y dice el Proverbio, no me dé riquezas, no me dé pobreza. ¿Por qué? Explíquenos. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. Porque pareciera que cuando una persona es rica, tiene abundancia, tiene casa, tiene carro, tiene fortuna, se olvida y se aparta de Dios. Se lo repito, pareciera que cuando una persona tiene casa, carro, fortuna, propiedades, grandes cantidades de dinero, se olvida de Dios. Se lo repito, el rico se olvida de Dios. Ustedes y yo, cuando no tenemos nada, le decimos, Dios, dame la gracia de poder encontrar un empleo bueno, para poder trabajar y mantener a mi familia. Y a cambio yo voy a misa, yo me confieso, yo comulgo. Y Dios se lo da. Y después le dice, Señor, dame una casita para que mi familia no sufra, para no pagar la renta. Y Dios se la da. Y después, Señor, dame un carrito para movilizar. Mi Dios se lo da, dame una finca. Dios le da. Y después, cuando llega el domingo, le dice, Señor, yo hoy no voy a misa porque tengo que lavar el carro, porque tengo que atender los negocios, porque tengo que atender la casa, tengo que lavar, tengo que planchar. Entiéndame, Dios. Dame lo necesario significa que ustedes y yo en la abundancia nos podemos olvidar de Dios. Sí, y esto ha sucedido en todos lados. Cuando la gente crece en fortuna y en riqueza se olvida de Dios. Y si no, haga la prueba el domingo en la misa y te darás cuenta quiénes son las personas que van a la iglesia. ¿Los pobres o los ricos? ¿Quiénes son las personas que frecuentan los sacramentos? ¿Los pobres o los ricos? ¿Quiénes son los que más se confiesan? ¿Quiénes son los que más comulgan? ¿Quiénes son los que más se acercan a la iglesia con necesidad? Los pobres. ¿Saben por qué? Porque los ricos en su riqueza se han olvidado de Dios. Y hoy el libro de los Proverbios nos recuerda, capítulo 30, versículo 5. Señor, no me des riqueza porque en la abundancia me puedo olvidar de ti. La riqueza hace que el hombre se olvide de Dios. Y si usted es una persona que tiene riqueza, no te olvides de Dios. Hoy se lo digo, hoy se lo repito. No te olvides de Dios. Por eso es necesario que leamos la palabra de Dios. Por eso es que es necesario que leamos la Biblia. Por eso es que es necesario que escuchemos el mensaje de Dios. Para no olvidarnos de Dios. Para no olvidarnos del Señor. Cuando no leemos la Biblia, cuando no leemos el mensaje de Dios escrito a nuestra vida, a la humanidad, nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de Dios. Y Dios nos enseña que en la riqueza uno se puede olvidar de Él. Escuchen, no sea, y me haga olvidarte, no sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Señor, no me des pobreza, no sea que la pobreza me obligue a robar y llegue a ofenderte.
¿Qué es lo que le debemos pedir a Dios? Lo necesario para vivir. Repito, ¿qué es lo que le debemos pedir a Dios? Lo que necesitamos para vivir. Eso es lo que debemos pedirle a Dios. Que tengamos la comida, que tengamos lo necesario para vivir. Eso es lo que debemos pedirle a Dios. Decía un santo con estas palabras, y esto se aplica a todo. La ropa que tienes en tu armario, en tu closet, y no uses, se la has robado a los pobres. Devuélvesela. La ropa que tienes en tu armario, en tu closet y no uses, se la has robado a los pobres. Devuélvesela. Todas aquellas riquezas que tú has acumulado y tienes de más en tu casa, en tu banco, donde quieras tenerla, eso no te pertenece. Eso Dios se lo dio para que usted lo administre y se lo está robando a los pobres. Se lo repito una vez más. El hombre llega, acumula, almacena, reúne, se enriquece. ¿Y saben qué? Cuando se muere, la esposa va y lo agarra, lo saca y se lo gasta con otro. La mujer acumula, enriquece, y cuando se muere, su esposo se lo gasta con otra. Y si se mueren los dos, los hijos se lo gastan. No lo disfrutan, no lo valoran, no se dan la oportunidad de compartirlo. Lo almacenan todo y después se muere. Los ricos también se mueren, los pobres también se mueren. Que la palabra de Dios en este día nos dé la gracia de comprender que lo más valioso, que lo más importante para nuestra vida debe ser el mensaje de Dios. Debe ser su palabra. Eso es lo más importante. Y por eso ustedes y yo vamos a tener todos los días, Dios mediante, la palabra de Dios. Vamos a tener el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Vamos a tener la Biblia hablada con el Padre Marcos Galvis, para que no nos olvidemos de Dios, y será esa la campanita, será ese el resonar para que nosotros nos acordemos del mensaje de Dios, para que nos acordemos del Señor. Pasamos al Evangelio que está tomado de San Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6. Lucas 9, versículo 1 al 6. San Lucas nos enseña en este día un mensaje muy bonito. Nos da una enseñanza que nos debe alentar para seguir adelante. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad y poder para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Jesús le dio autoridad a los apóstoles, le dio autoridad a los discípulos. ¿Para qué? Para expulsar demonios y curar toda clase de enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. ¿Qué es lo que estamos haciendo los sacerdotes con la predicación, con el anuncio de la palabra de Dios? Predicando el reino y curando a los enfermos. ¿Por qué nosotros, los sacerdotes, estamos predicando la palabra de Dios? Porque queremos cumplir con este mandato que Cristo dio de curar a los enfermos, de sanarlos. Yo he sido testigo en muchas ocasiones. A mi celular llegan muchos mensajes, a mi Facebook, a mi Instagram, a YouTube, de personas. Es más, en este día te invito a dejar tu comentario si quieres dejarlo. Te invito a escribirlo. ¿Cuál es el testimonio de tu vida? Mucha gente me han escrito: Padre, mi testimonio es que yo antes era un borracho y gracias a Dios, a que empecé a escuchar el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis, he cambiado. Yo antes era un drogómano, Padre. Yo antes estaba nadando para el otro lado, era homosexual, era lesbiana, y gracias al Evangelio, gracias al que oír la palabra de Dios, he cambiado de vida. Yo antes, Padre, era así, así, así del carácter, era así, 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 así. Y ahora, escuchando la palabra de Dios, he cambiado. Si quieres, deja tu testimonio. ¿Cómo eras? ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la acción que Dios ha hecho en tu vida? Te invito a dejar tu comentario en este día. Tarea, deja tu comentario. Para que muchas personas se den cuenta que la predicación de la palabra de Dios es vida. Que la predicación de la palabra de Dios hace cambiar. Que la predicación de la palabra de Dios hace que papá y mamá se reúnan y en vez de ver una novela, una película, se pongan a escuchar la Biblia hablada, el Evangelio del día.
Que la predicación de la palabra de Dios hace que las familias se unan, que se den en las divisiones, que los hijos cambien. He visto la acción de Dios en medio de la humanidad, en medio de todo el mundo. De todos lados nos escriben agradeciéndonos. ¿Por qué? Porque se ha predicado la palabra de Dios. Y Jesús le dio autoridad para, por medio de la palabra, predicar y sanar a los enfermos. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios cura. La palabra de Dios alivia el alma. Ustedes y yo no la leemos, por eso estamos tan enfermos. Escuchen. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y le dijo, no lleven nada para el camino. Padre, yo quiero predicar la palabra de Dios. ¿Qué debo llevar? Usted no necesita de llevar nada. Nada. Usted para predicar la palabra de Dios no necesita nada. Padre, que yo para predicar la palabra de Dios entonces necesito tener un lugar, un estudio apartado para grabar. Mentira. Yo desde aquí de Venezuela predico la palabra de Dios. ¿Sabe dónde? En el campo, con los gallos, con las gallinas, con la vaca, con el toro, con los cochinos. Y por eso ustedes escuchan hasta los perros ladrar. Yo la palabra de Dios la predico en la habitación, la predico en el carro, la predico en cualquier lugar donde vaya a hacer la misa, la predico. Me tomo un tiempo, me aparto un poquito de las personas y predico la palabra de Dios. Y lo hago a través de un celular. Y la palabra de Dios llega hasta tu casa. Para usted predicar la palabra de Dios no necesita de grandes cosas. Dice Jesucristo, no lleven nada. Para predicar el mensaje del reino, usted lo que necesita es constancia. Porque si usted comienza hoy y mañana no lo hace, entonces comenzó con frío y terminó con escalofrío. Padre, ¿y yo cómo hago para predicar la palabra de Dios? Es fácil, comparte el evangelio del día con otras personas. Eso que te llega a ti, Padre, pero a mí no me llega. Bueno, suscríbese al canal y dale a la campanita y te llegará todos los días la notificación. Lo agarras y lo compartes. Lo compartes con los grupos. Hace un grupo con todos sus contactos y empieza a compartir la palabra de Dios. Hace un grupo de Facebook, de WhatsApp, de tu mensaje y lo manda todo. Y eres un predicador de la palabra de Dios. No lleves nada para el camino. Ni bastón, que representa la autoridad que tenía el pastor sobre las ovejas. Ni morral, donde se metía lo que se necesitaba para andar, necesitaba para dormir. Ni comida. Ustedes no crean que esto le va a quitar, no, el hambre. Usted necesita un ratico agarrar y compartirlo. Ni dinero. Padre, es que yo no tengo dinero, no puedo predicar la palabra de Dios. No se preocupe, somos dos. Y así predicamos la palabra de Dios. Ni dos túnicas, ni las cosas materiales no nos pueden impedir predicar la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir Jesús. Que nosotros los seres humanos estamos tan acostumbrados a la materia, al carro, a la casa, a la computadora, al celular. Y pensamos que para predicar la palabra de Dios necesitamos todas esas cosas. Mentira, ¿saben qué? Usted papá, usted mamá, para predicar la palabra de Dios necesita solamente leer la Biblia. Usted necesita llamar a sus hijos y decirles, venga, siéntense aquí como lo hacía mi abuelo. ¿Saben cómo lo hacía? Empezábamos nosotros a jugar durante todo el día, juegue y juegue y juegue. Cuando se llegaba la noche, ya antes de que llegaran los zancudos, decía mi abuelo, bueno, vamos a rezar el rosario. Comenzaba mi abuela a rezar el rosario. Cuando terminaba el rosario decía mi abuelo, vamos a escuchar la palabra de Dios. Abría la palabra y la leía. Y después, a ver, vamos a analizarla entre todos. Y empezaba a predicarla. Mi abuelo no utilizó un celular para predicar la palabra de Dios. Mi abuelo no utilizó un carro para predicar la palabra de Dios. Mi abuelo no utilizó nada material, ni alforja, ni bastón, nada. Lo único que utilizó la palabra de Dios para predicar la palabra de Dios fue la Biblia. Y fue la palabra de sabiduría que Dios le daba. Y todos los días que estuviéramos en la casa, mi abuelo nos predicaba la palabra de Dios. Y nos enseñaba la palabra de Dios. Y mi abuela nos enseñaba el Santo Rosario. Y era impresionante. Cuando Jesucristo dice no lleven nada, significa que usted, papá, puede sentarse con sus hijos a leer la Biblia. Y no necesita de nada, solamente la Biblia para leerla. Porque hay padres que agarran a leer la Biblia y es con el celular en la mano. No. Lee la Biblia, abre la Biblia. Por eso hemos hecho hincapié en que compren su Biblia, para que usted la toque, para que usted la manosee, para que usted la ojee, para que con su dedo la ensucie. Una vez en el seminario yo recuerdo
que un padre llegó y dijo, a ver, muchachos, jóvenes, ¿trajeron la Biblia? Era un retiro. Sí. Levanten la mano los seminaristas que tengan la Biblia nuevecita, recién comprada. En la mayoría de los seminaristas levantaron la mano. Levanten la mano los que tengan la Biblia más o menos usada, más o menos movida, más o menos sucia. Una cantidad menor levantó la mano. A ver, levante la mano los que tengan la Biblia sucia. Otros levantaron la mano. Levante la mano los que tengan la Biblia bien sucia, bien rayada. La Biblia mía era la más rayada. ¿Saben por qué? Porque cuando yo me fui a ir al seminario, el padre Luis Toro me dio esa Biblia y me dijo, tome. Y el padre Luis Toro, como estudiaba la Biblia, ya venía de toda la vida del seminario, me la dio toda sucia, toda rayada. Y yo no levanté la mano, a mí me dio como pena. Yo dije que iba a levantar la mano. Y dijo el predicador, Biblia limpia, corazón sucio. Biblia sucia, corazón limpio. Cuando usted no lee la Biblia, tiene el corazón sucio y por eso no ensucia la Biblia. La tiene limpiecita, pero su corazón está sucio. Pero cuando usted la tiene rayada, la tiene sucia, es porque usted la ojea, porque usted la analiza, porque usted la estudia. Eso significa que tiene el corazón limpio. Ahí sí me paré, yo levanté la Biblia, la mostré. ¿Qué significa? Que cuando ustedes y yo vayamos a predicar la palabra de Dios, estamos tan acostumbrados a un celular, a un televisor, a una computadora, que no somos capaces de predicar la palabra de Dios. Mire papá, mire mamá, esto que usted escucha se llama el Evangelio del Día con el padre Marcos Galvis. Y está bien que lo escuche y lo felicito, pero ¿sabe qué bonito? Que cuando usted llegue a su casa, mire la cita bíblica, por ejemplo, Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6. La mire y se siente con sus hijos y le diga, venga, ahora no le va a predicar el padre Marcos, le voy a predicar yo. Pero usted ya la oyó, usted ya la analizó, usted ya la escuchó, ahora la predica, ahora la enseña. Ese es el mandato de Cristo, que ustedes y yo debemos ser predicadores de la palabra de Dios. Padre, a mí me da miedo, yo no quiero predicarla, yo no sé. Yo todos los días le estoy predicando la palabra de Dios, le estoy dando un ejemplo, le estoy enseñando para que ustedes aprendan, para que cuando usted se vaya en su grupo de oración predique la palabra de Dios, para que cuando usted vaya a hablar de Dios tenga la forma de cómo hacerlo. Esto es un patrón, esto es un ejemplo que usted puede seguir, pero usted lo puede hacer también. Yo le doy permiso para que copie el mensaje, para que lo diga también, no hay problema. Padre, yo no puedo, está bien, entonces comparte la palabra de Dios, no te la guarde, compártela con tus contactos, compártela con tus amigos, invita a la gente que escuche. Yo admiro mucho, una vez allá en Estados Unidos, admiro mucho cómo lo hace la gente. Una vez lo dije, un amigo por allá, llegamos a un restaurante y estando comiendo, el amigo le dijo a la muchacha que atiende, ¿usted ha escuchado el Evangelio del Día con el padre Marcos Galvis? Sí, le dijo, no. Digo, escúchelo. Y le hizo que buscara, le invitó, la entusiasmó para que la muchacha la escuchara. Y ahora es un fiel oyente de la palabra de Dios. Y de esa manera podemos entusiasmar a la gente, porque tenemos un mandato de Cristo, porque tenemos un mandato del Señor. Yo pudiera solamente predicar la palabra de Dios en mi parroquia y ya, ahí cumplo con el mandato. Pero todos los días hacemos lo posible. De aquí de Venezuela, que se va la luz 1 o 2 días, que se va el internet, que no hay señal, y buscamos la manera y buscamos la forma para que la palabra de Dios llegue a tu vida. Y si yo lo hago con tantas limitaciones aquí en Venezuela, ¿acaso ustedes no pueden hacerlo? Que tienen en su casa internet, que tienen en su casa los medios de comunicación a su favor para poder predicarle la palabra de Dios a sus hijos. No necesitas de nada para predicar la palabra de Dios, solamente siéntate con tu hijo y siéntate con tu familia. Escuchen, padre, pero es que mi hijo no quiere oír, mi esposo no quiere escuchar. Si en algún pueblo no lo reciben, salgan de ahí, sacúdanse en el polvo de los pies en señal de acusación. Si alguien no los quiere oír, no significa que debe dejar de predicarle. Si alguien no lo quiere oír, no significa que no tienes que enseñarle. Padre, mi esposo no me quiso oír, mis hijos tampoco, pues yo tampoco oigo la palabra de Dios. Escuchen, si cuando usted predica la palabra de Dios entra en una ciudad y no lo escuchan, sálgase.
y sacúdase hasta el polvo de los pies. Significa que esa sordera espiritual que la gente tiene no se contagie en ti. Porque usted y yo podemos ser entusiastas para leer la Biblia, ser personas animadas para leer la Biblia, pero que nos encontremos con alguien desanimado, entonces nos pega el desánimo. No, sacúdase eso. Eso que es del mugre de allá, no se le pegue a usted. Usted tiene que tener ánimo, usted tiene que tener una esperanza, usted tiene que tener una fortaleza del Señor. Estar claro de que si predica la palabra de Dios no lo hace por ello, lo hace por Cristo. Aunque haya gente desanimada, aunque haya gente triste, predíquele la palabra de Dios. Padre, pero es que me da desánimo. No te desanime, eso hay que sacudírselo. Ese polvo que se ensució, no lo tengas en ti. Ellos se pusieron en camino, escuchen, y fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio y curando en todas partes. La predicación de la palabra de Dios le permite a las personas tener sanación, pero también les permite tener no solamente la sanación, sino la fortaleza de seguir adelante en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón, que el Señor nos dé la gracia de comprender que debemos predicar la palabra de Dios, que debemos evangelizar, que debemos enseñar en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer algunos de los comentarios de las personas quienes nos escriben. Por aquí, 25 de septiembre, vamos a buscar los cumpleañeros de este día. 26 de septiembre. Por aquí saludamos a Ulises Durán, que está cumpliendo 18 años. Dios te bendiga, Ulises. Ana Celeste Reyes, Dios te bendiga. Adrián Carranza Olmos, feliz cumpleaños. Tracy Arriaga, feliz cumpleaños. Cristi Valdés Acero, feliz cumpleaños. Rosa Nelly Martínez, feliz cumpleaños. Roberto Mondragón, feliz cumpleaños. Edison Mosquera, feliz cumpleaños. Isabel Fonseca, feliz cumpleaños. Felicitamos a todos los cumpleañeros en este día. Que el Dios del cielo derrame abundante bendiciones sobre cada cumpleañero, sobre cada persona que está de cumpleaños. Aquellos que no hemos nombrado también para ustedes en este día, feliz cumpleaños. Por aquí saludamos a los hermanitos que están dejándonos sus comentarios a través de YouTube. Por aquí nos escribe Cielo González y Gerardo Guerrero, que quiere ayudarnos en la compra de la camisa, de los morrales que se están promocionando en YouTube. Esta promoción es para los hermanitos de los Estados Unidos. Ahí YouTube solamente permite hasta allá. Ahí gracias a Arturo Marroquín por dejar la forma de comprar. Se pueden meter en la página www.padremarcosgalvis.com y ahí siguen los pasos para hacer la compra también. Dios le bendiga, gracias por su ayuda. Por aquí, hola Padre Marcos, Dios te bendiga y te acompañe. Nos escribe Lucinio, Dios le bendiga Lucinio. Domingo Ureña Payano, el Señor es quien me ayuda, amén. Por aquí nos escribe Isabel Valencia García, gracias Padre Marcos por sus enseñanzas en este día del Señor. Y yo siempre me maquillo, jaja. Y pienso que hay mujeres que son muy hermosas al natural, pero hay otro tipo de mujeres en el cual me encuentro yo y necesitamos el maquillaje para vernos un poquito simpática. Dios te bendiga Isabel, Dios te acompañe en todo momento. Muy bien, Mina Ortega, gracias Padre Marco porque es nuestra realidad la que usted siempre aplica a través de la palabra de Dios. Hoy le he dado la respuesta a mi esposo sobre la situación del hombre malo. Gracias Padre, Dios lo bendiga, amén. Gracias por su testimonio. Recuerden que el día de mañana dejarán su testimonio, el testimonio de vida. ¿Cómo ha hecho la palabra de Dios para calar en tu vida? ¿Cuál es la acción de la palabra de Dios en tu vida? Dejen su testimonio para que las personas también lo lean. Buenos días, todos los días lo escucho. Es Mariluz Navarro de República Dominicana. Ore por mi familia para que aumente nuestra fe. Dios te bendiga, Mariluz. Dios te acompañe a ti y a tu familia. Livia Rosero, qué bueno fuera que todos los sacerdotes explicaran como usted, no hubieran protestantes, Padre Marco. Yo le agradezco mucho porque yo he aprendido mucho de sus lindas enseñanzas. El Señor lo bendiga. Nos escribe Lidia Rosero. Dios te bendiga, Lidia. Dios te acompañe. Por aquí nos escribe Laura Saucedo. Padre, díganos un número de cuenta para hacer un donativo en el banco. Soy de México.
de CD Juárez. Dios te bendiga, Juárez Chin, dice Laura Saucedo. Dios te bendiga, Laura. Si alguien quiere hacer alguna ayuda, puede en la página de www.padremarcosgalvis.com. Ahí está la cuenta de PayPal. Y cualquier ayuda que quieran hacer personal, pues me escriben al número de teléfono. Me tienen paciencia, sí, porque estoy respondiendo los mensajes y voy comenzando el mes de septiembre. Voy como en el 4 de septiembre. Todavía estamos en 25 y no he podido llegar porque son muchos mensajes. Tengo más de 60,000 mensajes y estoy respondiendo uno por uno, Dios mediante. Más 58 426 328 5286. Repito, el número de teléfono del Padre Marcos Galvis. Más 58 426 328-5286. Ese es el número de Venezuela. Colocan el signo de más para que aparezca. Usted deja presionado la tecla 0 un momento, o en el táctil lo deja presionado el 0 y aparece el más. Más 58 426 328-5286. Saludamos a todas las personas quienes nos dejan su comentario. Que el Dios del cielo derrame abundantes bendiciones. Nos despedimos con Melgar Ramírez. Buenos días, Padre Marcos. Los saluda su hermana en Cristo desde Los Ángeles, California. Soy fiel oyente. Todos los días me levanto a saborear la bendita palabra de Dios. Que Dios y María me lo bendigan. Amén. Preparamos para recibir la bendición en este día. Que el Dios del cielo nos acompañe en todo momento a cada uno de nosotros. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Feliz día para todos. No se les olvide que mañana comenzamos con la lectura de la palabra de Dios. A partir de las 6 de la mañana, hora venezolana, la Biblia hablada con el Padre Marcos Galvis. Feliz día para todos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del Día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.